Buen día a todos los que nos escuchan nuevamente. Mi nombre es Carlos Alegría, CEO de Central American Chambers. En esta ocasión nuevamente me toca compartir pantalla con Marta Cadavid, una especialista en temas de fraude y prevención, con quien tuvimos hace más o menos un año, creo, fue un año, año y medio, Más o menos. de conversar sobre el tema, pues, y vamos a hacer un refresh de lo que ha pasado ahora con el tema de fraude. Y nuestra conversación del día de hoy se va a centrar en la palabra fraude. Marta, si yo te presento, voy a quedar corto. Mejor te presentas tú y explica qué eres y de ahí empezamos. Más fácil. Bueno, listo, Carlos. No, muchas gracias. Y lo vamos a hacer cortico. Soy Marta Cádiz, una apasionada por todo el tema de prevención y detección de actos deshonestos. Dejémoslo así de simple. Fantástico. Más fácil que no puede ser. Marta, en ese sentido, mira, hoy con tanto el boom de las redes sociales, el boom de hoy de la inteligencia artificial, que alguien por ahí me decía, hoy yo no sé si lo que veo es real o no, obviamente me deja un poco en qué pensar. Pero hay una constante que se va a mantener y se ha mantenido por todos los años y es lo que nos tiene aquí conversando, que es el tema del fraude. ¿Qué es un fraude en términos prácticos, en términos de tu experiencia y lo que tú conoces como concepto de fraude? No, básicamente el fraude es tomar ventaja de algo que no nos pertenece, que es un comportamiento deshonesto, es tomar es propiedades, dinero, activos de otras personas para mi uso y mi ventaja personal, para mi beneficio propio. Y esto sucede generalmente a través del engaño, de la violación de confianza. Y el fraude puede ocurrir o se puede cometer por una persona o por varias personas. Y el fraude también incluye, por ejemplo, los estados financieros modificados, dañar la información contable o incluso dejar de pagarle a los proveedores para obtener una ventaja competitiva. Fíjate, acabas de mencionar estados financieros, acabas de mencionar ventajas competitivas. En mi experiencia, conociendo un poco lo que yo he hecho, no, nunca, o sí lo pienso de esa manera cuando uno lo ve en películas y toda la historia, pero yo lo veo más por alguien que se roba una resma de papel o que se roba un lápiz o que etcétera. Pero en ese sentido, tipificar un fraude va desde ese lápiz hasta lo que tú estás diciendo con papel, ¿no? Sí, Perdón, con porque cosas más vas, grandes. sí, claro, lo que pasa es que hay que entender que el fraude es muy amplio. Carlos, Sí, perdón. nosotros hemos eh, colocado, convertido o traducido el árbol de África de la Asociación de Examinadores de Fraude en términos latinos, lo tropicalizamos para entender básicamente cómo se comete el fraude en diversas corporaciones. Ujú. Entonces, ahí hay 5 ramificaciones. Una es la corrupción, el otro es la malversación de activos, incluyendo el efectivo del inventario, el fraude en recursos humanos o nómina, el tema de manipulación de estados financieros, cibercrimen y el abuso corporativo. Cuando tú estás hablando del tema del lápiz, del papel, de los insumos de aseo y cafetería, que posiblemente eso lo vemos, que lo vemos muy trivial, eso lo llamamos abuso corporativo, es el fraude por descubrir y básicamente es el inicio del fraude con una materialización económica mucho más importante. Entonces, por eso es importante identificar abuso corporativo y tener controles en las organizaciones donde los empleados no sientan que por el mero hecho de que hay unos recursos disponibles para ellos poder hacer sus actividades, desarrollar sus tareas, pues esos recursos sean sujeto de abuso y ellos lo puedan tomar para el beneficio propio personal. Por lo que te entiendo, a nivel de todas esas tipificaciones, o sea, fraude al final es un engaño en cualquiera de los estratos sociales, en cualquiera de los Sí. estratos económicos. Sí, claro, es que el fraude ocurre en cualquier parte de la esfera social. Infortunadamente, todos los fraudes que acabo de mencionar, abuso, corrupción, malversación, fraude en estados financieros, el tema de cibercrimen, ocurre en cualquier esfera social y es cometido por personas de cualquier índole, de cualquier estrato social. La diferencia en la comisión de los fraudes radica básicamente es en el impacto
económico de esos fraudes. No es lo mismo que el fraude que comete una persona que, por ejemplo, utiliza el fraude para complementar su salario y u otra persona que comete fraude donde su posición económica dentro de la organización es el disfraz o la máscara para poder cometer fraude porque el fraude es el recurso principal de sus ingresos. Sí, el tema de compras, el tema de inventarios, para poner cosas muy, muy prácticas, ¿no? Total, sí, las áreas más vulnerables, yo diría, de acuerdo a mi experiencia, son las áreas donde generalmente hay una contraparte involucrada que está afuera. Entonces estamos hablando todo el tema de negociaciones, licitaciones, obviamente compras, mantenimientos, logística, el área comercial en la parte de ventas con todas sus arandelas. Ya en el área de análisis financiero, tenemos pues la parte de contabilidad, la parte financiera, tesorería. Yo diría que en general toda la organización como tal está sujeta a los actos deshonestos, porque también no es solamente el fraude, la corrupción, el abuso, sino que hay otros actos como tal que destruyen el valor económico de la organización. Pero en general la organización, por ser todo un mundo holístico, es Claro, sujeta a este tipo de impactos. claro. Ustedes tienen, en la experiencia que ustedes hacen, hablan de lo que llamamos geometría del fraude. Yo me recuerdo que cuando empezamos a hablar de esto hace un par de años, hablábamos del triángulo, pero se convirtió en geometría, ¿no? Sí, Explícanos esa diferencia y por qué. ¿Y por sí, qué le llaman claro. así? No, en los años 1950, Donald Cressy aterrizó en una teoría donde, después de estudiar mucho, entrevistar a muchas personas que cometieron diferentes delitos, dijo, las personas cometen fraudes porque tienen unas presiones, hay unas oportunidades y están racionalizando, se justifican. Claro, Esto pasó en 1950, pues la economía ha evolucionado de tal manera que otros investigadores, otros autores han venido añadiendo metamodelos donde hay otros factores que también influyen en la comisión de actos deshonestos. Es por eso que nosotros en No Fraud recogimos esos metamodelos y hoy lo llamamos la geometría del fraude, porque básicamente ya no son las presiones, la oportunidad y la racionalización, sino que hoy tenemos la capacidad, la impulsividad, el egocentrismo, la anomia, la cultura, la parte social. Entonces, al final de toda esta teoría, pues entendemos que el ser humano es, está siempre caminando en áreas vulnerables, en áreas grises, donde va a depender mucho de qué situación es en la que está o la que está viviendo para actuar en debida forma. Porque las personas que cometen actos deshonestos se ven personas se ven a sí mismas como de confianza, mm, personas que no están haciendo algo indebido, pero están resolviendo sus problemas en secreto con lo único que tienen a la mano, que son los recursos de la organización. Entonces, por eso es importante entender que el fraude viene desde el ser, que el mm. fraude nace desde el ser humano y se exterioriza cuando esto impacta a terceros como son sus jefes, sus o, compañeros, o sus la colegas y o en la sí, organización la en sí misma. organización en general. Yep. Yo tuve la experiencia de trabajar con soluciones de AML, de lavado de dinero, pero entiendo que eso es post-mortem. Es decir, básicamente trabajamos con un par de bancos donde había un software que lo que hacía es detectar transacciones sospechosas y eventualmente detectaba potenciales alertas de fraude, pero era por transacción. Pero lo que estamos hablando aquí, recordándome de la vez anterior, estamos hablando de la intención, ¿cierto? Sí, Esa es la diferencia fundamental entre lo que ustedes conocen como geometría del fraude y la prevención a la aplicación de medidas correctivas. sí, total. Carlos, es que hay que entender que la intención es la línea muy delgada entre lo que es un error y es un fraude o un engaño. Mm, Y la única manera de hacerlo es entendiendo cómo actúan las personas, cómo se comportan. Tocaste un tema muy importante que es el monitoreo transaccional. Ese solamente obedece al 25% de los datos de las organizaciones.
El resto de los datos, que es el 75%, son huérfanos, están abandonados a su suerte porque no saben las personas qué hacer con ellos. Y resulta que es en ese conjunto de datos no estructurados donde recae la intención, donde se puede determinar la intención de un acto deshonesto. Entonces, básicamente, en un sistema de lavado de dinero, lo que estamos viendo es la consecución del acto muchas veces, pero antes de eso, por lo que te entiendo, hay eh, acciones y datos aleatorios donde yo puedo construir el fraude. Y de ese fraude solo el 25% es detectable a nivel transaccional, de lo demás no. Sí, sí. De hecho, es bien interesante cómo nosotros hemos podido desarrollar una metodología que se mete a trabajar solo en los datos no estructurados. Tú lo mencionabas, tienes experiencia en AML, en actividades de detección de fraude, solo en la parte transaccional, pero entonces la pregunta grande es, bueno, ¿y qué pasa con el resto de la data? ¿Qué vas a hacer con ella? Pero resulta que ahí es donde se puede evidenciar el comportamiento de las personas. Si yo anteriormente dije que el fraude viene desde el ser, lo hago con toda la intención de hablar del comportamiento humano. Entonces, de hecho, nosotros actualmente somos capaces de entender esa intención y de hecho de predecir esa intención antes de que la transacción se ejecute, antes de que el acto de fraude o de abuso se ejecute, antes de que el acto de corrupción se ejecute. Fíjate, antes de entrar al tema del impacto económico, tú estás diciendo la intención, y eso me lleva al impacto. Entiendo que en el grupo que ustedes se mueven por la prevención de fraude, en alguna medida han medido cuál puede ser el impacto, empezando por el económico, que es el más evidente, ¿no? Pero también hay otros tipos de impactos. ¿Tienen alguna medida en términos generales en las industrias de que pueda definir cuánto es el impacto económico del fraude? Sí, claro, es muy interesante, Carlos. De hecho, la Asociación de Examinadores de Fraude tiene un estudio que sale cada 2 años que se llama el Reporte de las Naciones y es una encuesta anual o bianual donde recoge información de todas las regiones y pues llegan a la conclusión que el 5% de los ingresos de las organizaciones se pierden por fraudes. Si cada uno de nosotros calcula, eso es una cantidad de dinero bastante importante, creo que son 3,5 trillones de dólares al año que se pierden por fraudes. Entonces, si nosotros eso lo aterrizamos a nuestra compañía y también calculamos la generación de ingresos adicionales que debemos generar para poder cubrir los fraudes, nos vamos a dar cuenta qué tan duro le pega el fraude a las organizaciones. Yo no me cansaré de decir, Carlos, que el fraude, en general los actos deshonestos, son los peores destructores de valor. Y para que hagan un simple cálculo, tomen la utilidad neta de su último periodo contable, divídala entre, perdón, tomen un fraude que haya ocurrido en su organización, el valor nominal, y divídanlo entre el porcentaje de rentabilidad neta que tengan ustedes en un periodo determinado. Vamos a suponer que esa pérdida por fraudes fueron $100,000 y que la rentabilidad neta de la organización es el 2%. La generación de ingresos adicionales para poder cubrir esos $100,000 son $5 millones. Entonces, eso en una organización pequeña puede ser las ventas de un año, 2 años. En una organización grande, global, pueden ser las ventas de una semana, de un día. Pero esa es la única forma que nosotros tenemos actualmente de mostrar qué tan duro pega el fraude. Porque Y, al fraude hay que mirarlo desde el accionista. Y yo hago siempre esta pregunta, Carlos. Usted como accionista, si usted fuera accionista, usted invertiría en esa organización, porque muchas veces nosotros ya tenemos cubierto el riesgo financiero con el salario, sí, punto, pero sí, sí. como accionista, usted invertiría ahí si supiera que hay ahí fraude. Entonces, siempre dejemos esa pregunta sobre la mesa y empecemos a ubicarnos en la destrucción de valor de cómo se daña el EBITDA, cómo se destruye el capital de trabajo, la productividad del capital de trabajo y todos esos indicadores de salud financiera que tienen las organizaciones que con seguridad nos van a mostrar otro camino. Y que al final del día no hay partida contable que lo defina, ¿no? Porque No, básicamente, ese es el otro problema, ¿no? Que no hay una sí, manera contable financiera específica
que defina tenemos 3% en pérdida por fraude. No No, existe. no, el deterioro, no existe un deterioro real, no se puede contabilizar porque básicamente no No es existió. etéreo, no existe. Ok. Solamente se contabiliza el valor nominal de la pérdida y se lleva al estado de pérdidas y ganancias o al PIG o al PNL, donde nosotros vamos a poner ahí los $100.000 de cualquier manera. Y seamos claros, Carlos, a veces hasta lo más escondido posible precisamente para que los accionistas no pregunten mucho, porque ese es el Claro, otro dolor. Hablar de fraude da vergüenza. claro. Entonces, pero ya ese cálculo que yo le acabo de mencionar de los $5 millones en nuestro ejemplo, ese cálculo no cabe en ningún estado financiero porque es un cálculo incierto. Es Sí. simplemente la destrucción de valor para mí como accionista. Y Entonces, volvemos atrás, es cómo garantizarle al accionista que esas pérdidas por fraudes, o sea, mostrarle el impacto real y que sea el accionista que también ayude a que se mejoren los controles. Muchas veces, Carlos, a uno le preguntan, ¿cómo hago yo para llamar la atención de, por ejemplo, el board, la junta directiva, el consejo mm, directivo para implementar programas de prevención? Y este es el lazo que tenemos bajo la manga, es muéstrele el impacto real y eso les va a ayudar muchísimo. va a empezar a tomar decisiones. Yo tuve, por cierto, hace un par de semanas tuve un caso en donde un cliente devolvió cierta cantidad de dinero, pero de esa devolución eran, ponle $200, voy a poner un número cualquiera. Pero al final solo se contabilizaron 50, porque los otros 50, quién sabe dónde quedaron. Entonces, no, yo no estoy culpando a nada ni nadie, pero lo pongo como ejemplo. Esos $50 son fraude, porque en algún lado quedaron, pero nadie sabe. Claro, Y si lo total. sumas, y si sumas 50 más 50 más 50, viene el impacto que Sí, tú mencionas, ¿no? sí, es que esa es la otra, de tantas aristas que tiene el tema del fraude, la percepción individual. Son $50 contra $10 millones que vende al año, esto no es material. Y la materialidad es uno de los enemigos más grandes que tiene el fraude, o la prevención, es porque no se puede aplicar. Claro, Se aplicará en auditoría, pero en fraude, el fraude es fraude y no importa si son $50, $10 o $10 millones. claro. En lo que trabajamos es en priorizar esos impactos económicos. Si son $50, pues miremos cómo corregimos esa situación con una política, haremos algo interno, pero si ya son $10 millones, la cosa cambia. Pero los dos son fraude. Fíjate qué interesante, porque, o sea, lo que tú dices es que el concepto de fraude va más allá de cualquier cosa, va a la intención, va al ser humano, y es un efecto bola de nieve, porque el día que se comete el fraude por $5, mañana va a ser por 6, por Sí, 8, por 10, hasta que en algún momento reviente esto, pero el daño ya está hecho, y es el 5% que estás mencionando en el impacto del estado financiero, ¿no? sí, es bien interesante cuando tenemos la capacidad de estudiar un poquito más acerca de psicoanálisis de las personas. Y es que una vez que la persona comete el primer acto de fraude o, o se ve en la necesidad de utilizar los recursos de la organización, se da cuenta o empieza a justificar que lo va a pagar, que nadie se va a dar cuenta, Mm, que a justificar que no es una persona mala vida, que no tiene problemas, pero que necesita ese dinero. Entonces, poco a poco va escalando a tal manera que eso se le vuelve inmanejable, se le vuelve claro. una bola de nieve. Es por eso que no podemos esperar a que los eventos de fraude crezcan, tengan un impacto material importante, sino que desde el mismo momento que uno está observando o tiene la capacidad de predecir la intención, de una vez se corte con el problema. Y eso me lleva, ya para ir, te vaya terminando, Marta, porque esta charla da para pasar todo el día hablando del tema de fraude y Total. los diferentes ejemplos. Obviamente, la intención es lo que es la razón de ser del fraude por todas las aristas que tiene la geometría. Con la herramienta que ustedes hicieron y que tienen, obviamente entiendo que lo que busca es la prevención, ¿no? Y crear una estructura de que permita tomar acción antes de. Cuéntanos cómo funciona y cómo es el trabajo que ustedes hacen a partir de la herramienta y obviamente acompañado de todo el conocimiento que tienen en materia de fraude.
Sí, inicialmente nosotros creamos The Fraud Explorer con la convicción de que, que fuéramos capaces de prevenir y predecir el fraude y la corrupción en tiempo real, porque siendo auditores forenses nos daba tristeza llegar a las organizaciones a investigar y pues a contar las pérdidas. Claro. Entonces es ahí donde aterrizamos con todo este trabajo de Fraud Explorer, donde básicamente utilizamos los datos no estructurados, recuerden el 75%, que se encuentran dentro de todas las comunicaciones y de todo lo que se escribe en el ambiente corporativo. Es allí donde utilizamos la analítica del triángulo del fraude, que es una teoría también muy interesante, donde se ve claramente cómo las personas expresan necesidades, buscan las oportunidades y se justifican todo el tiempo a través de Mm, expresiones muy comunes que van desde la jerga mm, hasta la parte técnica en organizaciones con complejidades bastante altas. Nosotros fuimos capaces de recoger toda esa idiomática, llamémoslo de esta manera, y sí, crear una librería de actos deshonestos que hoy por hoy tiene alrededor de 95.000 expresiones enmarcadas en el triángulo del fraude, en necesidades, oportunidades y justificación. Pero adicionalmente a esto también leemos un contexto de negocio, en unidades de negocio, claro. contabilidad, cartera, la parte Ventas, de inventario. comercial, todo porque el triángulo del fraude va a variar dependiendo la unidad de negocio. Y con esto, pues conociendo esta parte, la articulamos con inteligencia artificial, con una rama que se llama el procesamiento del lenguaje natural, que básicamente nos ayuda a entender cómo hablan las personas en términos de emociones. Entonces, Mm, también fuimos capaces de darle a esas expresiones un RIX score o un porcentaje mm, de probabilidad de que algo estaba ocurriendo. mm. Y esto hace que los falsos positivos disminuyan notablemente, un problema muy grande que existe en el otro lado transaccional. Acá lo podemos controlar muy bien. Y a la vez el reto era que esto trabajara en tiempo real, porque volvemos a lo mismo, de nada sirve que yo me dé cuenta un año más tarde que encontré el fraude. No, Claro. yo necesitaba o queríamos entregar un producto de alto valor donde tuviera la capacidad de leer esas comunicaciones en tiempo real y entender la intención. Entonces, hoy en día tenemos a The Fraud Explorer, una herramienta única a nivel global, basada en la analítica del triángulo del fraude con el procesamiento del lenguaje natural que trabaja en tiempo real. Y lo más importante, Carlos, nosotros o The Fraud Explorer no recoge datos, simplemente son datos en tránsito Mm. y donde solamente la plataforma guarda la expresión a la que estamos significando y entrega un reporte, eso sí, muy claro, de quién, a qué horas, cuándo, qué tipo de comportamiento y qué tipo de riesgo se está presentando en esa comunicación. O Pero sea, debe quedar muy claro que el término de privacidad y datos nosotros lo cuidamos muchísimo y esto hace que seamos la empresa con un producto mm. basado en inteligencia artificial que es no intrusivo. Esa es la palabra que iba a ocupar yo ahorita. No, no es intrusivo porque no vas a las transacciones, no vas al No, modelo financiero, vas al comportamiento y el lenguaje natural que sucede sí, dentro de las organizaciones. Y sí. obviamente, y para ir terminando, en abajo del video vamos a poner los datos de contacto para el que esté más interesado. Pero al final del día también ustedes, el trabajo que hace Product Explorer no solamente es el hecho de instalar la herramienta, verlo, sino también de crear informes, de crear políticas o de sugerir cambios, ¿no? Sí, Porque al final del sí. día de nada me sirve yo detectar potenciales si no tengo acciones con que mitigarlas. Claro, Carlos, estamos de acuerdo. Aquí, cuando ya abrimos la caja de Pandora, nosotros vamos a darnos cuenta de todas las vulnerabilidades que tiene la organización, de los controles internos que están siendo masacrados, de los riesgos que incluso la organización ni siquiera sabía que tenían. Y lo más interesante es que nosotros estamos ahí en ese acompañamiento.
El cliente nunca va a estar solo enfrentando ese tipo de Mm. situaciones que sabemos que son muy molestas, son comprometedoras, causan mucho impacto. Nosotros siempre vamos a estar ahí para apoyarlos hasta donde sea posible en cómo manejar esas situaciones. Y para ir terminando, Marta, cuéntanos uno o dos casos, tú sabrás cuál. Obviamente por naturaleza no se pueden decir nombres porque estamos hablando de temas muy Oh boy. sensibles, ¿verdad? Pero sí, ¿en qué industrias han visto y cómo es un ejemplo de lo que detectan? Para que los que nos escuchan se hagan la idea de lo que estamos hablando tiene realidad física y sucede todos los días en alguna que otra Sí. industria. Oh no. Bueno, todos los casos, yo pienso, nosotros nunca hablamos de casos de éxito porque No siempre, existen. siempre encontramos. Estamos en la industria financiera, en asset management, aseguradoras, bancos, bancos muy pequeños, de microcréditos, en la industria de la comida, en aerolíneas, am, administradores de aeropuertos, plantas de producción en toda América. Estamos en compañías muy grandes y en holdings. ¿Qué es lo que uno más encuentra? Esconder información, sacar información de la organización, la consolidación de estados financieros de los holdings, por ejemplo, cuando no les cuadra, entonces buscan la forma de que eso cuadre, esconder cosas a la auditoría. eh, las empresas sufren de el riesgo psicosocial, que es algo adicional que nosotros Claro, incluimos, y es que hay mucho sabotaje, discriminación, xenofobia, eh, entre los mismos colegas y compañeros de trabajo, pues hay una guerra declarada o a veces incluso en silencio. Y esto también deteriora la organización, claro, porque hay tres cosas que dañan los indicadores de las empresas: el fraude, las multas y las sanciones. Y resulta que el correcto. riesgo psicosocial dan multas y dan sanciones, dan también demandas. Entonces, cuando encontramos ese riesgo psicosocial tan latente, encontramos personas demandando porque se sienten enfermas, robándole a la compañía porque tienen un mal jefe, Imagínate. robándole a la compañía porque ya se van a ir, porque no los Wow, escuchan. Entonces son muchas cosas que se ven dentro del riesgo psicosocial, incluyendo la violencia y el acoso sexual. wow. Imagínate que diametralmente opuesto un comportamiento con una acción de fraude. O sea, Sí, no me escucha, robo. O no me sí, escucha, me aprovecho. sí, O sí, sea, sí, y pareciera mentira, pero es más común de lo que nosotros creemos, ¿no? sí. No, es muy común, por ejemplo, sacar información de la compañía y entregársela a la competencia, o que un compañero le pida a otro que le dé cierta información que es de carácter confidencial y el compañero acceda a dársela. Y eso es Sí. fuga de información, no importa que sea interna, pero lo es. Y Imagínate. esto todo se ve con nuestra plataforma, Ok. se puede evidenciar con el monitoreo de las comunicaciones dentro del ambiente corporativo. Imagínate hasta dónde está o sea, hasta dónde ustedes llegan en Sí, cosas que para nosotros, voy a poner yo en una compañía X, en donde pues esos son cosas que creemos que pueden pasar, pero no tenemos la materialización evidente, sí, porque no existe, o sea, existe hasta no. después, y puede existir, o sea, realmente existe después cuando nos damos cuenta del impacto económico, si es que nos damos cuenta. Si es que se dan cuenta, porque hoy en día hay empresas, Carlos, que llegan a la bancarrota y no saben por qué. Y básicamente es porque nunca entendieron el fraude desde el ser, nunca entendieron el comportamiento humano. Y resulta que la confianza no ha sido nunca un control interno, nunca, y nunca lo va a Imagínate. ser. Y nunca lo va a Entonces, hacer, porque eso es un factor humano bien complejo de poder sí, medir y de t- poder afianzar, ¿no? sí, entonces nosotros estamos basados en una cultura de confianza que es totalmente errónea, macabra, que lo único que hace es cerrar los ojos al real comportamiento de las personas cuando tienen necesidades. Y es claro, si las personas tienen una necesidad,
van a cubrir esa necesidad en el 90% con lo poco que haya alrededor. Y generalmente son los activos de la organización o de sus colegas. De verdad que este tema da para seguir escuchando y escarbando y uno se asusta de todas las cosas que uno puede encontrar que son Sí, producto, o mejor dicho, que van a una consecuencia en fraude, por lo que hablamos sí, al principio de la denominación de fraude. Cualquier sí. acto deshonesto que impacte en los activos, no solo de las organizaciones, sino el comportamiento de la gente, ¿no? Ajá, sí, no, total, claro, porque hay que entender que si, por ejemplo, a una organización la demandan por acoso laboral o acoso sexual, los directivos no fueron posiblemente los que cometieron el acto, Ah, lo cometió un colega. Por eso, si no hay esos controles, si no se tiene ese dron todo el tiempo mirando mm, que las cosas estén bien, se pierde la visión 360 y se cae en ese tipo de problemas, Y, de sesgos. y para terminar, entiendo que con lo que detecta la herramienta, con los patrones que saca, con las posibles líneas de acción y todo eso, al final del día se entrega un informe, pero el trabajo de ustedes también es la sugerencia o la propuesta de medidas de corrección para ir Sí, minimizando eso. Y miren, como entiendo que la herramienta es un monitoreo constante, no es una solución que vamos a instalar hoy y mañana se acabó. Es un sí. tema de monitoreo, ¿no? De constante. Sí, claro. The Fraud Explorer es un sistema de monitoreo de comunicaciones internas que trabaja en tiempo real sin recoger datos, pero es solamente parte de toda la estrategia holística que nosotros Exacto, hemos creado. exacto. Nosotros tenemos una estrategia compuesta por procesos, personas y tecnología. Ok. Nosotros le ayudamos al cliente a correr los procesos. Tenemos un equipo de personas que hacen la tarea por el cliente y pues The Fraud Explorer es la tecnología desarrollada en casa. Mm, Entonces, acá el cliente no tiene que comprar software, no tiene que comprar equipos, no tiene que comprar data centers, no tiene que contratar más personal. Básicamente es un software as a service donde se incluyen personas y procesos que el cliente simplemente va a esperar un reporte donde se le va a contar qué está pasando dentro de su organización o antes del reporte si algo muy grave está no sabe. sucediendo. Nosotros monitoreamos 7 por 24, entonces si nos damos cuenta que hay una acción que necesita atención inmediata, pues lo hacemos inmediatamente, o si no, pues cuando se va a entregar el reporte de actos deshonestos, de los eventos Ok. deshonestos. Y ya juntos socializamos qué está sucediendo, cómo ellos pueden entender las alertas o qué pueden ellos hacer dentro de la organización para continuar con el plan de respuesta. Perfecto. De verdad, Marta, que podemos seguir hablando todo el día, porque ese tema da para muchísimo, sobre Sí, todo por los, me imagino, los casos, ni quisiera pensar los dashboards que ustedes tienen de todo lo que encuentran, porque sí, al final del día es bien interesante partiendo del comportamiento, de las motivaciones, de la oportunidad, a todas las posibilidades que hay para cometer fraude y cómo impactan el proceso económico y sobre todo en los resultados que, como tú bien dices, vas a invertir en una compañía que tiene 5% de pérdidas sin controlar, yo lo pensaría dos veces. exacto. Marta, de verdad que es un verdadero gusto siempre conversar contigo en un tema tan apasionante que de verdad uno le pone a pensar realmente, ¿estaré haciendo fraude y no me he dado cuenta? Ojalá Pero que no. bueno, pero bueno, gracias Marta, de verdad. Y pues aquí abajo dejaremos los teléfonos y correos de contacto por si alguien quiere saber con más propiedad cómo trabajamos con Flow Explorer. Y pues nada, seguir contigo y contando con tu conocimiento y oportunidad pues Gracias. de pertenecer a este grupo. Gracias Gracias, Marta. Carlos. Cuídate, saludos a Chicago. Claro que sí, gracias. Cuídate mucho. Bye. Gracias.